agenda, digamos, a partir de la cual yo he estructurado mis planes de enseñanza, bueno, pues tienen que ver al menos con tres ejes. El medio intelectual, por una parte, los puntos de partida epistemológicos, metodológicos y teóricos, y por supuesto la vigencia del legado. ¿Qué nos dice Max Weber hoy en día? Respecto al medio intelectual y los puntos de partida epistemológicos, metodológicos y teóricos, se trata de la transmisión de una serie de contenidos que coadyuvan a la formación teórica de las y los estudiantes necesariamente en la medida en que se considera, bueno, pues toda esta tradición que va a inaugurar Max Weber, ¿no? Abrevando de las ciencias de la cultura, de las ciencias del espíritu de la época, pero proponiendo este nuevo ángulo de lectura articulado a partir de la construcción de tipos ideales, de destacar aquellos rasgos más singulares de los fenómenos y cómo es que llegaron a producirse de esa manera y no de otra, ¿no? Cómo también se posiciona en términos del debate que está en auge dentro de la incipiente sociología decimonónica que opone comprensión y explicación. Y bueno, Weber articula esta propuesta alrededor de los tipos ideales. Y pues, por supuesto, cuáles son estos puntos de partida en términos de sus premisas, tanto de los sujetos que conocen como de aquellas categorías que habrán de dar soporte a la disciplina sociológica, como ya he dicho, la construcción típico-ideal como herramienta metodológica. Y que bueno, acá más que transmitir una serie de conocimientos, lo que propongo es que las obras del autor sean sometidas a un examen minucioso para ver cómo es que Weber construyó su objeto de investigación, es decir, un poco ver a Weber en acción. Es tomar la lectura no meramente como un conocimiento que va a aumentar la información que tengo respecto a la disciplina, sino tomarla, ponerla bajo el microscopio y ver cómo es que Weber está construyendo sus objetos, está haciendo preguntas epistemológicas, metodológicas, y en ese sentido generar una postura crítica en las y los estudiantes. Y bueno, por supuesto, el último eje que articula esta agenda de enseñanza y que además está sumamente relacionada con una agenda de investigación propia, tiene que ver con el legado contemporáneo de Weber. ¿Por qué leerlo hoy en día? Está claro, ya nos lo han dicho gente como Alexander, que leemos a los clásicos desde nuestras propias preocupaciones. Y en ese sentido podemos recalcar cómo es que Weber ha impactado en las y los sociólogos contemporáneos, o cómo es que ha dejado una huella en problemáticas específicas que se puede hoy en día reformular a la luz de nuestras inquietudes actuales. Yo en particular me centro en dos, en aquella que tiene que ver con el género, por una parte, es decir, no solamente en términos de los apuntes de una biografía intelectual de Weber, cómo es que las mujeres influyeron sobre su obra, la manera en que lo ha hecho José María González García, o inclusive autoras como Elena Baricas, sino también rastrear aquellas categorías que hoy en día nos permitirían introducir una perspectiva de género por una parte o una dimensión corpóreo-afectiva por la otra. ¿A qué me refiero? Respecto a la perspectiva de género, bueno, pues tenemos autoras como Catherine McKinnon, ¿no?, que nos hablan de la genealogía masculinista del
Estado tal y como Weber lo propuso, como este monopolio de la violencia física legítima y que permite reentender de otra manera este gran aporte que hizo Weber, pero a la luz de lo que ocurre con el género. Y por otra parte, en el ámbito del cuerpo, de las emociones, es ya muy importante el trabajo que ha hecho Stephen Kalberg al respecto, ¿no? En donde rastrea a partir de ciertas categorías como acción afectiva, como los análisis de Weber sobre la dominación y en particular de la dominación carismática, y ahí puede observar cómo es que hay una dimensión sensible, ¿no? Emocional inclusive, que se puede recuperar del legado weberiano. Y por último, está claro que aquello que, por ejemplo, Pierre Bourdieu recupera cuando habla del hábitus, cuando habla de esta dimensión ética, pues tiene que ver con este nexo que Weber dejó establecido en la ética protestante entre una ética incorporada que está en correspondencia con un estilo de vida y que se sostiene a partir de valores, sí, pero también de sentimientos, de actitudes, ¿no? Es decir, esta ética que supone que el sentido atraviesa los cuerpos. Es decir, como sabemos, a partir de 1910, Weber se enmarca en un proyecto de comparativo de las diferentes religiones, de las diferentes civilizaciones, con el propósito de poder entender con mayor profundidad y en este plano histórico, ¿sí?, las características de la racionalidad moderna. La racionalidad moderna es algo que él ya, digamos, venía planteando en otros textos, pero solamente esta perspectiva histórico-universal le permite entender la fuerza de este proceso de racionalización y le permite entender también, o le permite profundizar, ¿sí?, y enraizar históricamente este pesimismo que Weber ya desplegaba en 1905 en la segunda parte de la Ética Protestante, en este final tan conocido donde habla de la Stahlhartes Gehäuse, esto que Parsons convirtió en la jaula de hierro. Este pesimismo, esta característica, digamos, tan central en la mirada cultural de Weber, tiene, sin embargo, no excluye, sin embargo, sino que más bien, digamos, Weber llama a seguir luchando por un resto de libertad individual en este mundo que ineludiblemente va hacia una mayor racionalización y hacia una mayor alienación del individuo. Sin embargo, Weber aboga por defender, digamos, aspectos o espacios de vínculos y de lazos que escapen a esa racionalidad. Y en eso me parece que es particularmente interesante su mirada sobre el liderazgo carismático y que parece que tiene particular relevancia para nuestro país, para nuestra región, perdón. Es decir, la dominación carismática ha sido una característica en muchos regímenes de Latinoamérica en el siglo XX y en el siglo XXI. Y me parece que, y Weber mismo, digamos, al final de su vida, va a defender un aspecto carismático para la República de Weimar, una democracia de caudillo, es decir, la idea de un caudillo, ¿sí?, que me parece que tiene la posibilidad y la perspectiva de contraponerse a esta dominación legal racional y de generar lazos sociales, generar vínculos, digamos, entre los seguidores de un caudillo que escapan a esta dominación legal racional, ya que conmueve o convoca, ¿sí?, a comunidades carismáticas, como lo llama Weber en Economía y Sociedad. Es decir, lazos entre individuos que están atravesados por pasiones, por afectos, por valores, por ideales, etcétera, y que no es el mero lazo asociativo propio de la dominación legal racional y de, digamos, una democracia basada en poner cada 4 años un papel en la urna. Es decir, creo que esta apelación a la dominación carismática que aparece en el último Weber y que tiene para mí hunde sus raíces en esta perspectiva histórico-universal de la religión, creo que tiene un enorme valor
para nuestra región. Hace unos días desarrollamos unas charlas acerca de Weber en el marco de la conmemoración de los 150 años de su natalicio. En ese momento yo hablé de la importancia del pensamiento weberiano para el análisis de la política y hoy me gustaría destacar algunos elementos de esa charla. El primero tiene que ver con que en el abordaje de las relaciones entre la sociedad y la política, uno que es significativo tiene que ver con la defensa de la autonomía de la política frente a lo social. Y aquí se ubica Max Weber. La ubicación de este autor en esta postura tiene mucha relación con su negación de la existencia de actores sociales colectivos y la afirmación de que las acciones sociales deben analizarse como entrelazamiento de acciones de actores sociales individuales. El segundo elemento tiene que ver con las discusiones que se han producido alrededor de la definición del campo de estudio de la política, específicamente la sociología política. Algunos han defendido que el campo de estudio es el Estado, otros han defendido que es el poder. No existe un consenso frente a la ubicación de Weber en uno de estos dos paradigmas. Duverger ha dicho, por ejemplo, que a Weber puede ubicárselo como aquellos que defienden el poder como el campo de la política, de estudio de la política, pero Nash ha afirmado que Weber se ha ubicado en la práctica más cercano a los estudios del Estado y que esa ubicación tiene mucho que ver con un error común en la sociología moderna que tiene que ver con la concepción de la sociedad como algo internamente coherente, digamos, y ordenado alrededor del Estado-nación moderno. Más allá de si el ámbito de la política se ubica en el Estado o en el poder, la importancia de Weber es significativa. La misma Catenas reconoce que Weber plantea una de las definiciones más influyentes de poder y nosotros podemos comprobar tanto en ámbitos académicos como incluso en ámbitos de ejercicio de la política que la definición de Estado weberiana es muy importante, pero la importancia de Max Weber en el estudio de lo político no se remite solamente a estas dos preguntas, tiene que ver con, primero, la referencia a una constelación de conceptos que nos han ayudado a entender la configuración de nuestras sociedades y nuestros estados que tienen que ver fundamentalmente con la dominación y la legitimidad. Si lo pensamos, por ejemplo, en términos del Estado moderno, cualquier estudioso de este no puede, digamos, ignorar la importancia de los procesos de burocratización en el mismo o la importancia que ha tomado el derecho en el mismo y en ese sentido la dominación racional legal que vio con tanta claridad Max Weber. Incluso pensadores tan importantes como Foucault, que plantearon la necesidad de ver el poder en otros ámbitos diferentes, en otros lugares diferentes y de construir, deconstruir todo ese pensamiento que construimos a partir más o menos de finales de la Edad Media y alrededor del concepto de soberanía han reconocido justamente la importancia de el poder en estos ámbitos. Sin duda, en una época convulsa, crítica, en una época compleja, en una época de fracturas, estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Alemania. Max Weber hizo una labor, hizo una tarea, construyó una autoexigencia creativa en el modo en que pudo no solo captar el mundo de la modernidad y el capitalismo, sino también establecer tres elementos que igualmente se han apocado o se han desdibujado en la enseñanza y en el aprendizaje no solo de las ciencias sociales, sino la sociología. El de crisis, el de cambio y el de transformación.
Entonces, en última instancia, en estos 100 años de la vida, la obra y el pensamiento de Max Weber, diría que es fundamental para las nuevas generaciones, no solo de sociólogos, sino también de todas las ciencias, releer, enseñar, replantear y por supuesto difundir este gran pensador y sus grandes obras. Finalizaría rescatando que Max Weber fue un intelectual comprometido no solo con la ciencia, sino con el entorno político que le tocó vivir. Así lo han destacado importantes relectores de su vida y su obra, incluso en la actualidad, cómo logra captar su época no solo en pensamientos, sino también en conceptos. Lamentablemente, en el mundo académico universitario colombiano, se vienen desechando por prejuicios como obsoletos e inútiles a los grandes pensadores de sociología, todo por el aplastamiento que tiene hoy ciertas modas intelectuales y el apocamiento y la falta de compromiso del profesor universitario con revivir y enriquecer estas tradiciones.